Buenas. Bueno, en este video la idea es ver de forma súper rápida y acotada cómo funcionan las cosas básicas de Photoshop y además darles un par de tips que seguro que si ya saben manejarlo no lo tienen. Bueno, a ver. Ustedes abren Photoshop y lo primero que les va a salir es esta ventana. Entonces, naturalmente, lo que les va a salir es ir a crear nuevo. Y acá van a ver toda una serie de cuestiones que tienen que ver con el funcionamiento de Photoshop, que como muchos ya lo sabrán, es en base a píxeles. Que es un píxel, es un cuadrito muy chiquitito que forma parte de una imagen o una pantalla. A diferencia de, por ejemplo, Illustrator, que de repente labura con vectores, que es distinto, son funciones matemáticas en el espacio. ¿Por qué es importante que sepan esto? Porque después se les ocurren un montón de cosas como que se les pixela la imagen y dicen, ¿por qué? Bueno, pues no entienden cómo funcionan los píxeles. Ok. Si tenemos eso en cuenta, y lo primero que lo más natural es que cuando vayan a traer un laburo para la clase, vayan directo a la pestaña imprimir, lo cual está bien. Y acá vamos a ver dos cuestiones, nada más. Una tiene que ver con el tamaño de la hoja. Últimamente estamos laburando en hojas de 21 por 21, entonces tendría sentido que lo pongan en dicho formato. Después van a tener la orientación, que si es cuadrado obviamente que no importa. Un botón que dice mesa de trabajo, que esto lo vamos a ver más adelante. De momento lo pueden tener activado o desactivado, es irrelevante porque lo podemos activar desde el mismo Photoshop. Y la resolución, que acá este es el único valor importante que tienen que chequear. Si ustedes van a ir a web, les va a poner que la resolución en 72, lo que nosotros le decimos dpi. Si van a imprimir, se las va a tirar en 300. Bueno. A ver, súper resumido y como bien dice el nombre, significa cuántos píxeles va a entrar por pulgada. Tipo, cuánta densidad de píxeles, el tamaño que van a tener esos píxeles dentro de la hoja que nosotros le armamos, ¿sí? Para imprimir, lo recomendable es 300. Si tienen una computadora que por ahí no se banca, les anda medio lento, la pueden bajar tranquilamente a 150 y no van a tener grandes problemas. Lo que no les recomiendo es que bajen la resolución a 72 porque cuando impriman se va a ver bastante mal. En general intenten no utilizar la resolución 72. Utilicen 150 que por lo general van a andar bastante bien. Y si no, bueno, 300 es como lo ideal. Bueno, dicho esto, vamos a crear un archivo y como pueden ver acá, se me creó el Canva, esto le decimos Canva. Y tenemos la medida de los 21 centímetros que me están marcando acá en píxeles, ¿no? Son estas barritas de acá. Que tienen como si fuera, vieron que el Word tiene también una barra arriba de centímetros. Bueno, esta está en píxeles, pero es muy similar. Ven que acá me marca en qué posición estoy. Si ustedes no tienen esta barra, la activan con Control R. Y si no, van a Vista y la activan desde acá. Bien. Esto después lo pueden usar para empezar a reglear cosas y darle orientaciones al Canva con el que van a ir laburando. Bueno. ¿Vieron que antes había una mesa que decía utilizar mesas de trabajo y la de pagamos? Bueno, si nosotros la quisiéramos activar, lo único que tenemos que hacer es ir a la primera herramienta de todas, que es la herramienta mover. Le dan clic derecho y ahí ya le sale la herramienta mesa de trabajo. ¿Qué es una mesa de trabajo? Bueno, ahí lo van a ver. Básicamente lo que nos permite la mesa de trabajo es crear distintos canvas en un solo archivo. Muy similar a cómo funciona Illustrator. Esto cuando laburan con varias fichas suele ser bastante ventajoso. Tengan en cuenta que cada canva implica mayor memoria para su computadora. De hecho, si Photoshop ayudara, ven que acá me aumentó el tamaño de píxeles. Ya no estoy en 2480 por 2480, estoy en 10.672, que es el equivalente de estos 4 canvas, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que el Photoshop está consumiendo mayores recursos. O sea que tenganlo en cuenta, no armen 400 mesas de trabajo si no tienen una compu que se lo banque, porque evidentemente nada, les va a pesar bastante más el archivo y corren riesgo de que crashee. Pero si de repente, no sé, una buena estrategia es decir, bueno, a ver, tengo 3 fichas de Axos o de dibujos técnicos, bueno, entonces meto 3 fichas en un solo archivo y después hago otro con fotografías o con lo que fuera. Bueno, y eso vale para cualquier tipo de laburo, obviamente, ¿no? Bien, bueno, un error normal que tienen cuando van a utilizar Photoshop es que agarran una imagen y la arrastran directo. Bueno, ustedes tienen acá la carpeta y lo que hacen un montón de veces es que cuando tienen una imagen con la que quieren laburar, por ejemplo esta, agarran, la arrastran ahí
y le sale este cartelito que dice falta el perfil. Ustedes le dan que sí, no importa, no es relevante eso. Y empiezan a elaborar sobre esto. Entonces se agarran y después, no sé, tiran la otra imagen que tenían ahí para ponerle. Y empiezan a acomodar todo en base a esas imágenes. No les recomiendo que hagan esto. ¿Por qué? Porque cuando ustedes crean una imagen nueva, ¿se acuerdan que dijimos que Photoshop labura por píxeles? Bueno, cuando ustedes hacen eso, lo que están haciendo es utilizar los píxeles originales de la imagen. Entonces, no es que solamente van a perder el formato que por ahí justo su imagen lo tenía. Van a perder también el tamaño. Entonces, lo mejor siempre es armarnos el Canva vacío y arrastrar la imagen. Y acá se van a dar cuenta de una cosa muy importante. ¿Vieron cómo la imagen no llegó a ocupar estos márgenes acá? Eso es porque mi Canva es más grande que la imagen. ¿Qué quiere decir? La imagen, todas las JPG siempre son píxeles. Por eso es que Photoshop labura con píxeles. Entonces, ustedes se fijan, esta imagen está bastante pixelada. No es que me la pixeló Photoshop, sino que es originalmente, digo, el archivo viene así de fábrica. Miren, si ustedes le hacen zoom, ya se dan cuenta que está pixeladísima la imagen. Entonces, si ustedes laburasen así y van arrastrando todas las series de fotos que tenían para aquel momento, el problema es que se van a encontrar con que esas imágenes van a tomar todo el pixelado previo de la imagen original. Entonces, si yo estoy en... Miren la diferencia abismal entre una cosa y la otra. Si yo estoy laburando acá cómodamente, y lo voy a mostrar también, pero con un archivo bastante más grande para que se den una idea. Si yo estoy laburando con una mesa de trabajo que mide tanto, supongamos que esta es una A2 o lo que fuera, y me paso una imagen de alta definición, me va a ocupar todo lo que ocupe esa imagen. Si es más grande esta imagen, me la va a ajustar. Fíjense, si paso la imagen pixelada, ven que me la dejó en el tamaño original, no me la agrandó. Ahora, si yo esa misma imagen que les mostré recién, de esto, ¿no? Que tiene un laburo del año pasado, digo que tiene bastante buena resolución dentro de todo. Fíjense qué pasa si lo paso a esta imagen. Yo lo envío acá y ya se me pixeló todo. Miren el zoom, ya hago dos cositos de zoom y ya se me pixeló todo el dibujo. En cambio acá no. Entonces, tengan en cuenta una cosa. Cuando ustedes van a laburar, primero fíjense qué resolución tiene la imagen. Segundo, fíjense en qué tamaño están laburando. Entonces, cuando junten esas dos cosas, se van a dar cuenta si están laburando con algo que va a ser pixelado o que no se les va a pixelar, ¿sí? Bien, ya zanjado ese asunto, que es bastante importante y se suelen confundir todos los años, seguimos con el resto de cuestiones. Bueno, ¿cómo funciona Photoshop? Lo más importante que ustedes tienen que entender es que funciona a través de capas, ¿sí? ¿Qué es una capa? Piénsenlo como si fuera un papel. Si yo pongo, por ejemplo, a ver, si yo tomo una forma X, tomo este cuadrado, lo pinto de este color, por ejemplo, y le corto los márgenes, así de repente van aprendiendo ciertos truquitos para el Photoshop. Y agarro un elipse que por cierto, si aprieto Shift me va a dejar la forma cuadrada. Y lo tiro acá arriba y le pongo un relleno. No sé, cualquier color. Fíjense cómo este quedó debajo del otro. Y por más que yo lo mueva, haga lo que sea, este círculo siempre va a estar debajo de este cuadrado de bordes redondeados. ¿Por qué? Porque la capa del elipse está por debajo de la capa del triángulo. ¿Qué pasa si yo la muevo? Bueno, que se me va a poner arriba. Esto que ustedes lo ven ahora y dicen, ah, listo, re fácil. Es la base de cómo funciona Photoshop y es el principio de todas las complejidades que van a empezar a hacer. ¿Por qué es importante que entiendan esto? Porque ustedes no van a laburar con dos capas y un círculo y una elipse. Van a laburar con 50 capas, 100 capas, 200 capas. Y eso después, entender que una capa arriba de la otra, qué cuestiones les genera, es fundamental. Otra cosa que es fundamental es aprender a organizar las capas. Fíjense que si yo de repente tengo acá, acabo con este botoncito, creo una capa nueva. Está bueno tener en cuenta que cada vez que voy a hacer algo nuevo, yo intentaría tener una capa distinta.
¿Por qué? Porque con eso después me puedo ir arreglando para modificar lo que tenga que modificar y no comprometer todo el trabajo. Fíjense una cosa. Supongamos que yo tengo este trabajo así y de repente empiezo a tirar estas líneas así, ¿no? Y entonces yo ahora digo, bueno, y voy a hacerle, no sé, otro dibujo, cualquier cosa. No importa si es irrelevante esto que estoy dibujando, ¿no? Obviamente es horrible, no se queden con eso. Si yo realmente digo, no, me confundí, qué cagada, este firulete rojo tenía que ir por encima del verde. Como lo hice todo en la misma capa, medio que me recabió y no puedo hacer otra cosa, no puedo mover la capa, porque estaba todo en la misma capa. Ahora, si yo hubiera hecho esto, creaba esta capa y después me iba a otra, y acá hacía esta mancha rancia marrón, bueno, tiraba abajo esto o modificaba esto y ya está. Entonces es súper importante que uno se acostumbren a laburar en capas y dos, que se acostumbren a estar organizados con las capas. Porque, repito, van a tener muchísimas capas cuando estén laburando. ¿Cómo puedo organizar las capas en vez de dejarlas todas hacia la Bartola? Bueno, una buena estrategia de repente es agarrar este botoncito de acá y armar carpetas, ¿sí? Entonces yo acá le puedo poner formas rancias. Listo. Entonces ahí yo tengo mi carpetita con esas formas, esos piruletes que acabo de crear. Y lo puedo ir, prender, apagar, lo que sea. Y también las pueden catalogar. ¿De qué sirve catalogarlas? Que les va a aparecer acá con este colorcito. Esto cuando laburan en grupo es clave. Porque van a poner, cada uno va a tener su carpeta y entonces pueden ir distinguiéndolo mejor. Por ejemplo. O cuando laburan con capas súper extensas también es mucho más fácil distinguir por color, ¿sí? ¿Cómo hago para ver lo que tengo en ese grupo? Nada, entro acá, abro la carpeta y me sale todo. Mucho, lo guardo, listo. Bueno, otra cosa más que ustedes van a tener en cuenta. Supongamos que nosotros de repente tenemos muchas más formas, ¿no? En nuestro archivo. Vamos a ponerlas ahí. Y fíjense una cosa. Cuando yo lo estaba creando, estaba apretando Shift. Eso hizo que cree las dos formas en la misma capa. Cuando yo por lo general, ustedes cuando crean una copa, se las crea en una capa, se las crea, digamos, en una capa, cuando agarra una forma o cualquier cosa, y después hacen otra, y como no aprieto nada, me creo otra capa. Si yo aprieto Shift y empiezo a crear todo este tipo de cuestiones, después todo eso, ven, me lo creo en una sola capa. No solté el Shift cuando está apretando esto, por eso esta está incluida, ¿sí? Eso ténganlo en cuenta también, para no tener ese tipo de quilombos. Bien, bueno. Otra cuestión súper importante, que es la herramienta más básica que van a usar de todo, que es la herramienta mover. Fíjense que acá tiene un botoncito que dice selección automática. Bueno, ¿qué pasa si nosotros le sacamos el clic? Bueno, que yo voy a hacer clic en cualquier lado y voy a seguir moviendo la capa que tenía seleccionada. Si la tengo activada, si yo hago clic acá, muevo el elipse. Si yo hago clic acá, muevo este cuadrado redondeado. Si yo hago clic acá, muevo este rectángulo y tal. Esto ahora les parece una boludez, pero cuando estén laburando con 400 capas y tengan toda una cosa arriba de la otra, si ustedes tienen todas las capas ordenadas y tienen mucha conjunción de dibujos uno arriba de otro, sobre todo cuando están armando collage o render o lo que fuera, a veces está bueno tenerlo apagado y no depender de hacer un zoom al 400% para agarrar esta liñita, sino que ya dicen, bueno, a ver qué tengo, el elipse, listo, acá, lo buscas acá y ya aprietan tranquilos donde tengan que apretar y ya está. Y no se la complican con eso. Bien, bueno, ya vimos entonces cómo se arma un cama, cómo se tiran las guías, que si no les repito, lo hacen tirándolo desde acá arriba, ¿no? Y el control R. Cómo se crean formas, cómo funciona una capa y cómo funcionan los píxeles. Bien. Ahora vamos a ver cómo podemos recortar imágenes y con eso ya medio que con esas tres herramientas básicas ya podemos cerrar la cuestión de medio hacer collage, ¿no? Que es básicamente recortar. Vamos a ir acá. Bien. Y ayudándonos de estas imágenes base que tengo, vamos a, por ejemplo, tomar esta de acá. Y me lo voy a llevar arriba de todo. Genial. Supongo que yo de repente quiero recortar la cara de este señor, que hoy es una cara, antes puede ser un proyecto de arquitectura, puede ser lo que sea. Yo agarré la cara porque
quiero que vean toda esta cuestión con el tema de las formas más orgánicas. ¿Cómo hago si yo quiero solamente recortar eso? Bueno, me voy a la herramienta siguiente, que no es la herramienta selección, sino a la herramienta de selección poligonal. Las dos son iguales. La única diferencia es que esto les va a seleccionar como si fuera un cuadrado y esto les va a dejar dibujar la forma que ustedes quieran. Haciendo clic, simplemente van, dibujan la forma y les crea lo que estén dibujando, ¿sí? Entonces, ¿qué harían si quieren tomar esta cara, por ejemplo? Bueno, van y hacen esto acá y empiezan a calcarlo. No. Eso se hacía antes. Ahora que si tienen un Photoshop nuevo, lo que pueden hacer, que es mucho más eficiente, es le dan clic derecho a donde dice lazo poligonal. No, perdón, a donde dice varita mágica y buscan la herramienta selección de objetos. ¿Qué cambia esto? Básicamente ustedes, en vez de ir con el lazo poligonal lugar por lugar, le van a hacer un contorno a lo que quieran seleccionar y Photoshop solito les va a ir tomando más o menos qué es lo que quieren agarrar. Esto a partir del 2020 funciona bastante bien, así que ténganlo en cuenta para cuando quieran arreglar algo. Naturalmente va a haber momentos en los que van a requerir tomar el lazo poligonal y hacerlo un poquito a mano. Le hacen un zoom bastante piola y, por ejemplo, ahí yo estaba, en vez de crear uno nuevo de agregar, le fui a la opción de restar a la selección. Entonces fui y le resté eso que no me gustaba de lo que tenía seleccionado. Supongamos que no me gusta esto, hago así y lo resto. Genial. Bueno, ¿y ahora qué hago con esta cabeza? Bueno, la cabeza acá y ¿qué hago? Le doy control C, control V y me la llevo. Algunos por lo general la arrastran directo. Yo no les recomiendo que hagan eso porque van a cortar la capa y esa cabeza que ustedes arrastran, o lo que fuera que arrastren, lo van a perder después, o sea, va a quedar en esa capa. Entonces van a tener que ir a mano y borrar todo esto. Es mucho más tedioso que simplemente copiar, pegar y apagar la capa original. Bien, entonces nosotros ahí ya tenemos eso que recortamos recién. Esto obviamente lo pueden aplicar a lo que quieran. A cualquier tipo de forma orgánica. Supongamos que yo quiero hacerlo con algo un poco más arquitectónico, ¿no? Es exactamente igual. Agarro las herramientas selección de objeto. Le hago el contorno de lo que quiera. Lo voy a hacer súper rápido, me voy a quedar sin tiempo. Si lo hacen con más paciencia, seguramente les salga mejor de cómo me lo va a tomar ahora. Que igual está bastante bien. Control C, control V y listo. Y esta capa la apago. Listo. Entonces acá ya me llevé esto. ¿Qué pasa cuando tengo formas orgánicas? Como por ejemplo la cabeza. Y que por lo general es raro ver una cabeza recortada así, ¿no? Se nota mucho el recorte. ¿Por qué? Porque nunca vas a tener tipo esta forma cortada perfectamente y cuando lo hagas te va a quedar raro. Entonces, ¿qué está bueno hacerle? Bueno, un difuminado. ¿Cómo hago un difuminado? Hay dos maneras. Les voy a enseñar la fácil y la correcta. La fácil es agarro la goma de borrar. Con el botón al clic voy modificando el tamaño del pincel y sirve para todo lo que tenga un pincel. Y me voy a ir hacia abajo. Entonces hacia arriba. Entonces voy a bajar la dureza. Es como si yo tuviera una goma de borrar y en vez de tener una goma de borrar súper nueva, tengo una que está más gastada o la voy difuminando con el dedo. Básicamente es eso, es cuán difuminado va a estar. Entonces si yo lo hago bien grande, ven ahí como en el centro voy a borrar mucho y en los bordes voy a borrar menos. Entonces me paro ahí y bien desde el borde le puedo ir dando hasta sacar lo que no me guste. Obviamente yo estoy borrando así nomás, pero si gente tuviera más voluntad de que me quede mejor, lo haría con un tamaño más chico y le iría dando bien de a poquito, ¿no? Como desde ahí ir suavizando estos márgenes. También lo pueden hacer con el filtro suavizar, pero bueno, esa es la herramienta rápida. ¿Cuál es la herramienta correcta para hacer esto? Crear una máscara. Vamos a apagar todas estas capas. Con Alt-Click aislan una capa, dicho sea de paso. Y en vez de hacer eso que hice recién de borrarla a la Bartola, vamos a hacer algo que es mucho más eficiente, que es lo siguiente. Y esto también, las hacer cada vez que quieran tapar algo o borrar algo, van a ir a este botón de acá, perdón, a este botón de acá y le van a crear una máscara. ¿Qué es una máscara? Es como si yo a ese papel, que era la capa, le estoy poniendo otro papel más por encima. Ahora cuando lo muestre se va a entender mejor. Si yo agarro la máscara y estoy parado en la máscara y me pongo a pintar con color blanco, van a ver que no pasa nada. ¿Por qué? Porque mi máscara ya está en blanco. Pero si yo me pongo a pintar con color negro, miren esto. Es como que yo borré lo que estaba.
es como si yo ese... Miren cómo se ve la capa. Es como si yo a ese papel le pasé la goma por encima, ¿no? Entonces ahí estoy tapando lo que tenía antes. Y si yo le paso el color blanco... Uy, esperen, me confundí. Si yo agarro la máscara y le paso el color blanco... Estoy en negro. Si le paso el color blanco, vuelve. ¿Qué cambia esto con la goma? Que este es un flujo no destructivo de trabajo. Yo todo lo que haga en la capa lo puedo apagar, puedo sacar la capa, la puedo borrar, no importa. Todo lo que yo haga forma parte de la capa, no forma parte de la... Forma parte de la máscara, no forma parte de la capa. Entonces, si yo hago esto y después me arrepiento y empiezo a hacer 400 cosas, empiezo acá, dibujo cosas o lo que fuera, ¿no? Digo, empiezo a tirar acá una forma, después de repente acá tiro otra, acá hago otra cosa, etc, etc, etc. Y digo, uy, no, quería borrar esto. Bueno, la única opción que voy a tener es darle al control Z. Y voy a perder todo lo que estuve haciendo. ¿Entienden? Hasta llegar acá. En cambio, si yo eso mismo, supongamos que me mandé esa cagada de que, ay, no me gustó cómo quedó acá. Ahí. Y pinté la máscara. Y después hago todo lo que vimos recién. ¿No? Hago ahí, ahí, ahí. Y digo, uy, no, me arrepentí. Bueno, nada, voy a la capa y borro la capa directamente y ya está. Entonces es bastante menos destructivo para el trabajo, ¿no? Genial. Bueno, con esas herramientas que ustedes estuvieron viendo, ya tienen lo necesario como para empezar a hacer cualquier tipo de diagramación de una lámina. Desde un collage hasta un dibujo, hasta... Bueno, lo que sea que ustedes quieran mostrar, ya con eso deberían poder mostrarlo de forma deseable. Vamos a ver, por una cuestión de tiempo, súper rápida las herramientas que nos quedan ver. Las vamos a ir paneando una por una y vamos a ir viendo ciertos truquitos que les pueden servir a todos, ¿sí? La idea es hacer esto en 5 minutos, así que vamos a ver si sale. Bueno, a ver. Lo primero que... Vamos a ir por orden, ¿no? Un pequeño paréntesis. Si ustedes tienen el Photoshop 2020 para arriba, que es el que les recomiendo que tengan... yo creo que tengo el 2022, pero buscan el que les guste. Del 2020 para arriba están todos bien. Cada vez que se paren sobre una herramienta van a tener un mini tutorial de cómo funciona. Eso que les parece algo re sencillo les va a recontra salvar la vida. Bien, dicho esto, vamos a... Estas ya las vimos. Voy a hacer un mini paréntesis sobre cómo funciona la herramienta de selección poligonal, que hay otro truquito más que nos queda ver. Seleccionamos una capa. Vamos a la herramienta de selección poligonal. Le damos clic derecho y vamos donde dice gama de colores. Nos va a saltar este cartelito de acá. Y si nosotros le damos con el cuentagotas al color que nosotros querríamos seleccionar y le manejamos la tolerancia, supongamos que le ponemos poca tolerancia y le damos OK, ahí me va a seleccionar todo lo que sea color negro. ¿Esto qué cambia? Que cuando ustedes quieran borrar un fondo, de repente si yo ahora con esta selección que dice, le doy suprimir y... A veces lo tienen que convertir en objeto inteligente, que para hacerlo de forma... Pueden ir acá y convertir en objeto inteligente desde acá. O pueden ir desde el lazo poligonal y seleccionarlo desde ahí. Sea como sea, ustedes ya ahí agarran, borran el fondo y... Listo, ya tienen la imagen convertida. No es algo que deseaba hacer en esta foto, pero ustedes, por ejemplo, están buscando un PNG y no encuentran la opción de la imagen en PNG o se los descarga medio mal. Bueno, con esa opción ya arreglarían eso. Nada más le borran el fondo y listo. Como ustedes tienen una selección y quieren borrar esa selección, control D y deseleccionan lo que tenían seleccionado, ¿sí? Bien. Suficiente de lazo poligonal. Acá, como vieron que les dije que se descargan en el 2020. Van a tener tres herramientas: la selección rápida, la varita mágica y la selección de objetos. Desde que se inventó esta herramienta, que es del 2020 en adelante, estas dos quedan totalmente inútiles. Antes les iban a decir, no, bueno, si querés seleccionar algo, agarrás la varita mágica y más o menos ahí te agarra algo. La realidad es que la varita mágica flashea bastante. No sé si está tan bueno. Me parece que es mucho más útil utilizar la herramienta de selección de objetos si ustedes le marcan el contorno de lo que quieren seleccionar, ¿no? Supongo que yo quisiera seleccionar esta parte de arriba. Me la va a marcar mucho mejor ahí que esperando que por obra y gracia de Dios la varita mágica se digna a seleccionar lo que quería seleccionar yo. La selección rápida es medio como una selección de objetos, pero de baja calidad, porque lo hacen con un pincel y más o menos también va agarrando a la Bartola lo que le parece. La realidad es que usen esta herramienta que es mucho más eficiente y le va a tomar un segundo más. O sea,
A la larga les va a ser mucho más redituable utilizar esa herramienta, ¿sí? Bien, entonces ya tenemos liquidado todo el lazo poligonal, selecciones. Bien, ¿qué es la herramienta recortar? Si ustedes están laborando con mesa de trabajo no les va a servir para nada, o sea, les va a servir para recortar una imagen, pero la pueden recortar directamente desde acá. Si ustedes tienen un archivo nuevo, vamos a crear uno sin mesa de trabajo, cuando ustedes tomen esta herramienta, lo único que les va a servir es para recortar la imagen y decir que recortan. Recuerden, cuando están recortando una imagen también están reduciendo su tamaño en píxeles, o sea que está perdiendo entre comillas definición esa imagen, ¿sí? También si se ponen en un costado la pueden rotar, ven cómo se va rotando. Nada, eso a veces les es útil. Si lo abren con mesa de trabajo, le dan clic a la mesa de trabajo y lo recortan desde acá, mucho más rápido. Bien, después, la herramienta marco. Esta herramienta es bastante útil, la vamos a usar un montón. Cuando ustedes quieren diagramar una lámina, una cosa que pueden hacer que les va a servir bastante es, van a agarrar y dicen, yo quiero que la imagen esté encuadrada, no sé, acá, en este tamaño X que ustedes definieron. Bueno, ¿en qué se diferencia eso a yo seleccionar una imagen? Decir, bueno, yo quiero que esta imagen me mida esto, supongamos, y quiero recortar todo el resto sin perder el Canva y hacer control C, control V. Perdón que está seleccionando la capa incorrecta. Control C, control V. Nada, ahí la seleccionada, después borras esta y listo. ¿Qué tiene de ventaja el marco? Bueno, yo agarro la imagen que tenía seleccionada, ¿no? Que sería esta en este caso. Y la posiciono sobre el marco. Cuando termine de cargar, me va a tirar la imagen recortada al tamaño del marco. Pero además, yo puedo meterme acá adentro y modificar lo que quiero que ocupe. Entonces, esto es la verdad bastante eficiente. Ustedes, por ejemplo, agarran una ficha y dicen, bueno, quiero que tener una imagen acá, quiero tener otra acá, superpuesta, lo que sea. Y ustedes van y agarran y mueven lo que necesitan. Y no tienen que ir recortando imágenes. La verdad es bastante práctica esta herramienta, porque les permite diagramar las láminas por un lado y por otro ir acomodándolas en función a sus necesidades. Paréntesis, que esto por ahí lo vengo haciendo todo el tiempo. Con control T achican o le cambian el tamaño de una imagen. ¿Sí? Y nada, si yo la agrando de repente me va a respetar ese margen, porque está enmarcada, vale la redundancia, en dicho margen. Genial. Otra cosa que pueden hacer con control T o con la herramienta de transformar, que ustedes hacen control T, clic derecho y le dan a distorsionar, ustedes pueden de repente empezar a perspectivar la imagen, ¿no? Entonces esto, por ejemplo, cuando quieren hacer un tipo de collage o lo que sea, esto seguramente para MU les sirva bastante, ¿no? Por ejemplo, ahí tengo una pared con esta trama perspectivada, o para lo que fuera. Bueno, después pueden seguir buscando las diferentes herramientas de distorsión de imagen. La más útil, lo que más les va a servir es la de distorsionar. Pueden usar la herramienta perspectiva, que es como que se los va a intentar perspectivar automáticamente. Acá me lo está recortando, ¿por qué? Porque estoy en el marco, pero si tuviera una imagen por fuera del marco, a ver, denme un segundito. Tengo esta misma imagen, ahí va, por fuera del marco, y la quiero, le doy control T, distorsionar. Bueno, me distorsiona toda la imagen, ¿no? Eso, ténganlo en cuenta, les va a servir. Igual, la más útil es la herramienta distorsionar, no la herramienta perspectiva, ¿sí? Bien. Dicho esto, ya zanjamos. El tema de escalar, rotar. Bueno, obviamente rotar, control T, se ponen en un costado y lo rotan, eso ya lo saben. Ya barrimos toda esta serie de herramientas. Y el cuentagotas ya vieron cómo funciona. Agarran y les toma el color. Lo más útil es van a la paleta de colores y buscan el color, le dan clic, listo, ya está. No se complican más que eso. Con eso ya tienen como lo básico para poder diagramar cualquier cosa. Otra herramienta que usan un montón cuando quieren copiar, Alt, clic y copian la capa. ¿Sí? Listo. Ya con eso tienen de sobra. Vamos a barrer el resto de herramientas que nos quedan súper rápidamente. El parche. No lo van a usar. ¿Por qué no lo van a usar? Porque hay una herramienta que funciona bastante mejor. Supongamos que yo quiero parchear algo, que es algo que pasa mucho todo el tiempo. Supongamos que yo quiero borrar este solcito. Bueno, acá la herramienta parche me dice que si yo agarro, me posiciono el sol, lo convierto en un objeto inteligente y le digo que me parche todo esto, supuestamente lo va a hacer. Bueno, en este caso lo hizo bastante bien.
Pero si yo quiero parchear esto, a ver qué pasa. Claro, ahí está. Me va a empezar a flashear cualquier cosa. Entonces, ¿cómo es una herramienta, una opción más conveniente para parchear? Con nuestro amiguísimo lazo poligonal. Lo seleccionan así nomás. No tan mal. Ustedes le hacen la selección que consideren pertinente o pueden usar el selector de objetos, es lo mismo. Con el selector de objetos van a tener mayor precisión. Y vamos a dar Shift F5 y nos va a saltar este cartelito que dice rellenar. Y entonces acá van a buscar que diga según el contenido. Le dan OK y les va a rellenar por lo general bastante bien. ¿Qué es lo que no me rellenó? Lo que no tenía seleccionado. Porque flasheó cualquiera el selector de objetos en este momento particular. Si no, pueden usar también el lazo, que es igual que el lazo poligonal, solo que a la Bartola. Shift F5, rellenar según el contenido y les sirve para eso. Lo mismo si yo quisiera sacar esto, lo puedo seleccionar mucho más eficientemente con el lazo poligonal. En vez de usar el parche, le doy OK y listo, y me lo empieza a rellenar como considere. También pueden rellenar según un color. Entonces si yo voy acá, hago Shift F5, le pongo que quiero de repente cualquier color. Este me lo va a rellenar con dicho color y ya está. Nada, son distintas herramientas. Yo les recomiendo que utilicen la de selección y rellenar según contenido o rellenar según. Va a ser mucho mejor que utilizar el parche. Si quieren usar el parche, igual lo usan, no hay problema, es lo mismo. Si no, usen esta herramienta que es como bastante mejor, que es muy similar a lo que les acabo de explicar. Y ustedes buscan con qué quieren parchear. Quiero parchear con esto y como que les va haciendo un difuminado de a poco. Eso para las imágenes que tienen, que son más bien orgánicas, no para formas, para dibujos, suele servir bastante bien. Si ustedes de repente quieren incluir un sujeto o lo que fuera en su proyecto, bueno, agarran la herramienta parche, hacen así, no sé, quiero borrar esta cara, bueno, la tiro para acá y bueno, no, ahí está seleccionando el lazo. Esperen un minutito, agarro el parche, ahí, listo, y se borra y le hace como ese efectito que por ahí les interesa o por ahí no. Lo van viendo. Igualmente no es una herramienta que van a utilizar mucho. Todas las herramientas que le quedan por mostrar no las van a utilizar tanto. Lo que van a utilizar es lo que les estuve mencionando hasta recién. Bien, el pincel no tiene más magia, es un pincel. Con alt clic le cambian el tamaño. Para arriba, para abajo le bajan la agudeza, como ya vimos. Acá le pueden bajar la opacidad. Bien, todas las demás herramientas, el lápiz, sustitución de color, no lo usan nunca. El tapón clonar es una herramienta similar a la de selección según contenido, que nos va a servir para algún que otro detalle. Nos puede llegar a ser bastante útil. A ver, por ejemplo acá. Nada, funciona muy similar al parche. Simplemente con alt clic seleccionan qué quieren copiar, seleccionando la capa correspondiente, obviamente. Y bueno, va a ir rellenando de a poquito. Va copiando del lugar donde tomaron antes. Esto para tramas funciona excelente. ¿Por qué? Porque la trama se repite. Entonces yo tomo un lugar donde se repite la trama, lo agarro en otro y me queda bastante bien. Es como le voy poniendo un parche más preciso, digamos, ¿no? Bien, la goma de borrar, ya saben cómo funciona. El balde de pintura, también saben cómo funciona. Miren qué fácil, igual que el de Paint. Agarro, dibujo cualquier forma sólida parado en la capa que me tengo que parar. ¿A cuál sería? Paro acá. Ahí va, paro en quiero una capa nueva, así no dibujo en la mesa de trabajo. Dibujo cualquier forma cerrada y con el bote de pintura pinto. Listo, no tiene más magia. Funciona también para el fondo, funciona para lo que sea. Lo que tiene, igual que el Paint. Si me paro en una capa predeterminada, vamos que me paro acá. Y quiero pintar esto, bueno, le doy ahí. Lo más probable, obviamente, como la foto está pixelada o tiene algún margen de píxeles, no va a ser muy preciso. Ténganlo en cuenta. El bote de pintura no lo van a usar mucho, la verdad. Tampoco. Esto, la herramienta es enfocar. Directamente ni la van a usar, así que olvídense. La herramienta de sobreexponer no la van a usar. La herramienta pluma puede ser que la utilicen. Funciona para armar líneas vectoriales. ¿Se acuerdan que dijimos que Photoshop funciona por píxeles? Bueno, pero si ustedes quieren armar de repente algún tipo de curva, supongamos esto, ¿sí? Y quieren ir dando algún tipo de forma particular, bueno, esta herramienta... Nada, les va a servir bastante para ese tipo de cosas. Yo ahora lo estoy haciendo súper rápido. Pero cuando ustedes quieren cierran algo y le dan a hacer selección sin desvanecimiento. Y ahí tienen, no sé, si quieren pintar algo, lo que fuera. No es relevante para qué sirve, pero digo, utilizan la imaginación y por ahí les sirve para armar algún tipo de formas particulares. O selección, si lo hacen selección pueden recortar con una curva. Entonces, si yo quiero recortar esto y que me quede con algún tipo de forma particular, con esta textura que tengo acá del rojo,
hago cualquier cosa ahí. Lo cierro, le doy a hacer selección, le digo que sí, me paro en la capa que quiero copiar, control C, control V y tengo esta formita. Si usan un poco la imaginación van a sacar cosas o recortes bastante interesantes con esto. También lo pueden hacer en una línea, lo mismo, en vez de clic derecho, en vez de darle a clic a hacer selección, le dan clic a hacer línea. Es exactamente igual. Bien, el texto no tiene más magia, funciona igual. Se van a la herramienta de propiedades acá, propiedades de texto, y funciona igual que Word, no tiene más magia. Con esto lo van regulando y acá buscan las fuentes. Listo. Selección es una selección y estas son las formas. Listo, ya vieron, con eso tienen el básico para empezar a usar Photoshop de forma más o menos profesional. Lógicamente, por el tiempo que tenemos, van a tener que profundizar un montón ustedes y nada, caer con dudas a clase para que las vayamos viendo. Y nada, usar la herramienta más poderosa de todas, que es YouTube, para buscar cómo funciona algún tipo de herramienta, cómo lograr alguna cuestión en particular. Pero ya con eso ustedes deberían tener lo suficiente como para empezar a diagramar fichas y láminas de forma decente, digamos, ¿no? Bueno, gracias.